María, ¿coincidís con el gobierno que se vienen los mejores meses para la economía argentina de este mismo mandato? A ver, en términos macroeconómicos yo creo que sí. Después el tema es, como hablamos antes, en términos de la percepción o de algunos sectores, ¿no? De cómo lo ven en términos de los desafíos que tenés en este cambio tan grande en cómo funciona la economía, que de a poquito se está pareciendo a cómo funciona el resto del mundo, ¿no? Con márgenes más chicos, más competencia, con que el que tiene digamos, el rey es el consumidor y no la empresa, que tenés que empezar a hacer un trabajo muy grande de cómo trabajás desde la pyme hasta el emprendedor, hasta la mediana y gran empresa, que les ha costado mucho, ¿no? Empezar a tener claro costos, cómo innovar, cómo ofrecer mejores productos, cómo cambiar tu sistema de comercialización y no solo pensar en lo que tiene que hacer el gobierno nacional o las provincias o los impuestos, que obviamente hay mucho para hacer ahí y hay cosas que se hicieron y hay cosas que hay que seguir haciendo. También el cambiar toda esa lógica que es difícil, porque además muchos especularon con que iba a haber una devaluación, con que este esquema no se sostenía, tanto durante el 2024 como en el año pasado con las elecciones, ¿no? Y todo eso te genera de alguna manera un parate en muchas decisiones, ¿no? Y creo que lo único que fue más dinámico son aquellos sectores que están en el marco del RIGI, ¿no? Que tienen, obviamente, son sectores de inversiones de montos muy grandes, de horizonte muy largo, que requerían tener este esquema de estabilidad de reglas, pero de alguna manera esos estaban como, si querés, más encapsulados, pero los otros sectores no. ¿Por qué? Porque tal vez la experiencia del gobierno de Macri, donde uno veía que se estaban intentando volver hacia un equilibrio fiscal de una manera gradual, pero digo, reconstruir los contratos con las empresas de servicios públicos, se salió el default, sacaron las restricciones cambiarias, bueno, se sinceraron los precios, pero como después eso no terminó, o sea, no terminó bien porque ganó un gobierno que rompió, lamentablemente, casi todo lo que se había construido, y bueno, entonces la experiencia es, bueno, voy a esperar, pero lo que pasa es que a veces hay una profecía autocumplida, si todos esperamos, la economía crece más lento y si crece más lento al final el descontento aumenta y terminan votando una alternativa, ¿no? Entonces ahí hay un desafío por delante. Creo que este gobierno cuenta con una ventaja que es haber atacado el momento cero el equilibrio fiscal, o sea, ha ido al equilibrio fiscal que implica que para funcionar no requiere de financiamiento externo, o sea, requiere el desafío de renovar la deuda, que se ha hablado mucho la semana pasada sobre ese programa financiero, pero eso te genera un funcionamiento mucho más, si querés, menos riesgoso para lo que es un año electoral como el año que viene, ¿no? Ahora, María, hay un par de cosas que a mí me interesa que nosotros venimos hablando acá. Bueno, una fue, si no me equivoco, ayer salieron, ¿no?, los resultados fiscales. Sí. Con números que ahí estaba viendo la explicación del gobierno, era, bueno, porque pospusimos ganancias de junio para julio, entonces no entró ganancias y dio algún tipo de agujero. Pero lo quiero relacionar con el tema de la recaudación. Que si no me equivoco el mes pasado había dado buen resultado, pero volvió a dar negativo en el último informe. ¿Eso puede ser una preocupación en términos de cómo achicás más el gasto si no tenés ya o no parecería haber ya lugares donde achicar? ¿Eso le puede complicar el resultado fiscal al gobierno en términos de señal? ¿No es un problema que alguien esté mirando? Mira, ¿qué estás viendo? Yo creo que hoy, dado lo que ha venido pasando en todos estos meses, me parece que no hay dudas sobre que el gobierno va a tener equilibrio fiscal en el año. Pues junio fue negativo, donde se pagan las jubilaciones, que es más del 50% del gasto, se pagó el medio aguinaldo. Además había subido un 20 y pico por ciento, no me acuerdo si 23 o 24, el monto de la tarjeta alimentar, que pasó medio desapercibido. Pero esto es importante para el número de indigentes, digamos, para la gente que está más abajo de todo, con la UH, el objetivo que se había puesto el gobierno era que la UH más la tarjeta alimentar, la sumatoria de las dos, completen el 100% de la canasta básica alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que están en el nivel más bajo puedan asegurarse los alimentos. Y con la aceleración de la inflación, como la UH, como las jubilaciones aumentan por la inflación pasada, si la inflación se acelera es como que el poder de compra se va bajando de a poco, habían empezado a bajar un mes, otro mes, y sumado a la tarjeta alimentar que estaba congelada, esto te había generado una caída. Bueno, lo subieron y ahora con la baja de la inflación te ayuda. Pero todo eso es gasto, entonces lo ves ahí. Además, justo en junio, que a veces tiene que ver con los tiempos, con las necesidades de, por ejemplo, de importación de energía o de pagos de subsidios en lo que es todavía lo que queda de la energía, hubo un gasto grande y el año pasado, junio del año pasado, justo había habido poco gasto
porque dependerá de en qué mes deciden hacer algunos pagos más grandes. Entonces también hay una cuestión que estamos muy en el micronúmero de la coyuntura, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que preocuparse por ese lado. Por supuesto que es un desafío si se mantuviera la caída de la recaudación, que una parte sí tiene que ver con una decisión del gobierno de bajar impuestos. Claro. Todo lo que son impuestos al comercio exterior. Por ejemplo, en este año que está habiendo mucho incremento de las exportaciones de alimentos, bueno, esas se han bajado fuerte las alícuotas de retenciones. Entonces es lógico que se recaude menos. Es un resultado bastante, te diría, obvio, porque se sigue de una decisión del gobierno o de bajar algunos impuestos internos. Sí, obviamente que mirar IVA, impuesto al cheque, pero muchas veces tiene que ver a veces con pateo unos días el impuesto. O sea, sí, total. Entonces, creo que hay que mirar. Por supuesto que se seguirá cayendo todo el grueso de estos impuestos todos los meses y implicaría volver para atrás y mirar del lado del gasto qué hacer, ¿no? Entonces, es un desafío, pero no lo vería como un miedo en términos de romper el equilibrio fiscal, porque eso es como el punto de partida. El presupuesto está pensado con una lógica distinta a la de antes. ¿Cuál era la lógica habitual del presupuesto? Bueno, ¿qué querría hacer? ¿Cómo funciona? Que los gobiernos funcionan a través del gasto, o sea, claro, ejecutan sus políticas con gasto. Y después proyectan variables macro y dicen cómo lo voy a financiar. Y si no me alcanza, veré, ¿viste? Lo financiaré de otra manera. No, acá el punto de partida es el equilibrio fiscal y de ahí veo cómo hago. Si no me alcanza, veo del lado del gasto que hago. Sí, obvio que es difícil, como también es difícil en una familia o en una empresa y nunca es lindo, no es agradable tener que recortar. Hay siempre micro recortes, es algo mucho más quirúrgico lo que hay ahora de lo que hubo al principio, ¿no? Pero sí, obvio que es desafiante, pero no lo vería como un problema o una duda que pueda generar el mercado. De hecho, el mercado hoy no lo mira prácticamente el número fiscal. O sea, te lo dicen, no miramos el número fiscal porque es un dato para nosotros. Claro. Hoy, los primeros años, los primeros meses siempre era una gran pregunta. Era la pregunta que nos hacían, ¿no? ¿Es sostenible o no es sostenible? ¿Es un maquillaje? Bueno, así que no lo veo en ese sentido como un problema. María, te quiero llevar un poco más al mediano y largo plazo de la Argentina, porque mucho hablamos y decimos constantemente que esto es un cambio de modelo que se está viviendo, y vos recién mencionabas, hay sectores que, bueno, no están viendo ese crecimiento económico. Ahí podemos destacar, por ejemplo, la industria, que en este momento se está reacomodando. ¿Vos te imaginas que si se sostiene este modelo, vamos hacia una economía, hacia una Argentina, donde la industria se va a tener que volver más eficiente, digamos, y va a terminar sobreviviendo de otra forma, pero ser más eficiente, o donde vamos a ser menos intensivos en industria y a lo mejor es un país que se empieza a concentrar más en un sector primario y en un sector terciario, quizá no tanto en un secundario? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta que todavía no sé si está clara la respuesta. Creo que hay parte de la industria, pero aparte de la industria es muy heterogénea también. No es que toda la industria le va mal. Y dentro de los sectores también hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la industria de alimentos y bebidas tiene un enorme potencial para crecer. La industria, dentro de la química, muchas ramas de la industria química. De hecho, se anunció que se va a duplicar la capacidad de producir urea en Argentina, producto de poder disponer del gas, que antes era una escasez. Entonces, ese era un sector perdedor que no se hablaba mucho. Me parece que hay mucho lobby también de los sectores perdedores frente a otros sectores, mismo dentro de la industria, que les va bien. Obviamente que es un desafío enorme, porque muchos, además, como la lógica de la inflación sin crédito, con brecha cambiaria, era estoquearte de producto, cargar un precio en tu insumo del dólar blue y venderlo en el mercado interno, digamos, toda una lógica que tenía que ver con la regla de juego de ese momento. Con comercio internacional restringido, además. Totalmente. Entonces, si vos creías que esto no iba a durar, y capaz que te estoqueaste, mantuviste el stock, no tomaste decisiones rápidas, no bajaste el precio y vendiste, y bueno, obviamente acarreas un tema financiero grande, una estructura diferente. Tenías mucha gente haciendo lobby para conseguir que te autorizaran importaciones, porque acá hay que entender que cuando uno mira el comercio exterior por capítulo, que es como la rama más abierta, el único sector que era superavitario era el sector de agroindustria, te agrego primario y de la industria alimenticia. Todos los demás fueron siempre deficitarios. ¿Qué significa? Que para poder producir un auto vos necesitabas componentes importados. Para poder producir cualquier otra cosa necesitabas insumos. De hecho, era negativa el balance, siempre, hasta con economía cerrada. Con lo cual, en el fondo estabas cazando un zoológico y un PBI cada vez más chico, pero puntualmente a muchas empresas les cerraban las cuentas, pero te cerraban sin inversión, sin expansión, sin modernización. Y lamentablemente hay muchos sectores que tampoco disponían, si hubieran querido modernizarse, de posibilidad de importar tecnología,
crédito para poder hacerlo. Entonces, obviamente que es desafiante, porque hay una parte que dice, pará, no era culpa mía que yo no lo hacía. Claro. Está bien, pero también es cierto que esas ganancias de corto plazo las invertiste en otros sectores, bueno, por ahí las podés reinvertir en tu empresa si vos confiás en que querés seguir manteniendo, por ejemplo, una industria textil o una industria X, digamos, de la industria manufacturera. Entonces creo que son muchos desafíos y el mundo entero está con un desafío en la industria. Estados Unidos, Europa, hablemos de la industria automotriz, están muy preocupadas las industrias europeas de decir cómo ahora compito con China. Entonces, no pueden competir. No es un desafío solo acá, digamos, ¿no? Entonces, se mezcla todo, pero en definitiva es algo global. Los países, incluso los países que tenían una industria fuerte o tienen una industria fuerte, cuando uno mira el empleo, bajó el empleo porque crecieron de la mano de la modernización y la tecnología, el precio relativo de los productos industriales versus los primarios bajó, que es contrario a lo que era la tesis que había en América Latina de tenemos que salir de ser productores de minerales y alimentos porque está cayendo inexorablemente esos precios en relación a la industria, que era lo que pasaba en esa época, en los 60, en los 70. Ahora cambió por completo. Claro. De hecho, el mundo y Occidente, Europa, Estados Unidos mismo, están mirando con todo el conflicto geopolítico la necesidad de abastecerse en lugares seguros de energía, de minerales críticos para todo lo que es la IA. Entonces ahí te diría, Argentina tiene no solo la parte primaria, sino todo el ecosistema para desarrollar ahí. Que por supuesto esas transiciones, la idea me parece es que los distintos niveles de gobierno ayuden a hacer más ágil esa transición. Nosotros somos una economía demasiado rígida, que todas nuestras reglas eran defensivas, ¿no? El cepo cambiario para que se vayan reservas, que lo único que hacía era ahuyentarlas, pero en el corto plazo era un cerco. La rigidez laboral para que la gente no la echen, pero tampoco nadie lo quiere contratar en ese contexto. Claro. O no poder mandar utilidades si sos una empresa del exterior, pero entonces nadie quiere invertir. Y así, con esa lógica defensiva, en vez de decir confiemos en que Argentina tiene un montón de oportunidades en este nuevo mundo y que los países crecen de la mano de crédito, de inversiones, y no para eso no cambian las reglas de juego. Claro. No lo han hecho nuestros vecinos que hasta han tenido gobiernos de izquierda, incluso en Chile, Boric, ¿no? Que algunas cosas uno puede criticar o de hecho por algo perdió, pero no las grandes cuestiones macroeconómicas, ¿no?